En una casa de 2 pisos en el barrio de San Telmo, Buenos Aires, la luz del atardecer se filtraba por las cortinas de encaje que Olivia Mendoza había bordado con sus propias manos 40 años atrás. A los 78 años, sus dedos ya no eran tan ágiles como antes, pero aún mantenía esas cortinas impecables, como si fueran el último vestigio de una vida que una vez fue plena y vibrante. Olivia se encontraba sentada en su sillón favorito, un viejo sofá de terciopelo verde que había comprado cuando se casó con Roberto en 1968. El televisor murmuraba noticias del día, pero ella no prestaba atención. Sus ojos, aunque algo nublados por las cataratas, estaban fijos en una fotografía sobre la mesa de centro. Una imagen en blanco y negro de ella misma a los 19 años, sonriendo radiante junto a un joven de mirada intensa y sonrisa traviesa. «Mamá, ¿estás tomando tus medicamentos?». La voz de su hijo Diego interrumpió sus pensamientos. Olivia suspiró y guardó la fotografía en el cajón de la mesa, como había hecho miles de veces en los últimos meses. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. La rutina diaria de Olivia Mendoza había sido la misma durante los últimos 5 años, desde que enviudó. Cada mañana se levantaba a las 6 en punto, preparaba mate cocido en la misma tetera azul que había usado durante décadas, y se sentaba en la cocina a leer el diario Clarín, mientras escuchaba el programa de radio de Magdalena Ruiz Guiñazú. Era un ritual que la conectaba con el mundo exterior, aunque cada día se sentía más desconectada de él. Su casa en San Telmo, que una vez había sido el escenario de cenas familiares bulliciosas y reuniones con amigas, ahora se sentía demasiado grande y silenciosa. Las habitaciones de arriba, donde solían dormir sus hijos cuando eran pequeños, ahora acumulaban polvo y recuerdos. Diego, su hijo mayor de 45 años, había intentado convencerla varias veces de que se mudara a algo más pequeño, pero Olivia se resistía. Esta casa contenía toda su historia. «Esta casa tiene demasiados recuerdos para abandonarla», le decía siempre a Diego cuando el tema surgía. «Aquí criamos a ustedes, aquí tu padre y yo vivimos nuestros mejores años». Pero la realidad era más compleja de lo que Olivia admitía. Sus mejores años no habían sido con Roberto, aunque había sido un buen esposo y padre. Sus verdaderos mejores años habían sido mucho antes, cuando tenía 19 años y el mundo parecía infinito de posibilidades. Esos recuerdos los guardaba en secreto como un tesoro demasiado valioso para compartir. Diego trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción, y tenía su propia familia que atender. Su esposa, Patricia, era una mujer práctica que veía la situación de Olivia con ojos clínicos. «Diego, tu madre está sola todo el día. Se le olvidan las cosas. El otro día dejó la hornalla encendida toda la noche. Es peligroso», le decía constantemente. Era cierto que Olivia había tenido algunos episodios de olvido, nada grave según ella, pero preocupantes según su familia. El mes pasado había salido a comprar pan, y se había perdido en el barrio donde había vivido toda su vida. Un vecino bondadoso la había encontrado sentada en una plaza, confundida y asustada. Diego había llegado corriendo del trabajo, y desde entonces, las conversaciones sobre «hacer algo» se habían vuelto más frecuentes. «No entiendo por qué me tratan como si fuera una niña», se quejaba Olivia a su única amiga cercana, Esperanza, durante sus llamadas telefónicas semanales. «Tengo 78 años, no 178, sé cuidarme sola». Esperanza, que vivía en Mendoza con su hija, entendía perfectamente la situación. «Olivia querida, nuestros hijos crecieron, y ahora piensan que somos nosotras las que necesitamos que nos cuiden. Es el ciclo de la vida, supongo».
Pero Olivia no estaba lista para aceptar ese ciclo. Había sido independiente toda su vida. Después de casarse con Roberto, había trabajado como secretaria en una oficina del gobierno durante 30 años, criando a sus 3 hijos y manteniendo la casa. Cuando Roberto murió de un infarto 5 años atrás, había enfrentado la viudez con la misma determinación con la que había enfrentado todo en la vida. Sin embargo, últimamente se sentía como si estuviera perdiendo pequeñas batallas cada día. Las facturas se acumulaban porque a veces se le olvidaba pagarlas. El jardín que una vez había sido su orgullo ahora estaba descuidado porque ya no tenía la fuerza para mantenerlo. Y por las noches, cuando la casa crujía con sus sonidos familiares, se sentía abrumada por una soledad que parecía crecer con cada día que pasaba. Sus otros 2 hijos, Carmen y Miguel, vivían en otras ciudades. Carmen se había mudado a España después de casarse con un catalán, y Miguel trabajaba en una empresa petrolera en Neuquén. Ambos llamaban regularmente, pero las llamadas se habían vuelto más cortas y menos frecuentes con el tiempo. Era Diego quien llevaba el peso de preocuparse por ella, y Olivia sabía que eso no era justo para él. Mamá Patricia y yo hemos estado hablando, le había dicho Diego la semana anterior durante una de sus visitas dominicales. Creemos que sería bueno que tuvieras más compañía, más actividades. Hay lugares muy buenos ahora con gente de tu edad, con cuidado médico las 24 horas. Olivia había sentido como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Me estás hablando de un geriátrico? No, mamá, no es un geriátrico. Son residencias para adultos mayores. Muy diferentes. Tienen jardines, actividades, hasta clases de baile. Podrías hacer amigas nuevas. Pero Olivia había cerrado la conversación inmediatamente. La idea de dejar su casa, sus recuerdos, su independencia, la llenaba de pánico. No voy a ir a ningún lado, Diego. Esta es mi casa, y aquí me quedo. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Olivia sabía que las cosas estaban cambiando. Los episodios de confusión se estaban volviendo más frecuentes, aunque ella trataba de ocultarlos. A veces se despertaba en medio de la noche sin recordar dónde había puesto sus anteojos, o se encontraba en la cocina sin recordar qué había ido a buscar. Eran pequeños momentos de desorientación que la asustaban profundamente. Lo que más la atormentaba era la sensación de que estaba perdiendo no solo su independencia sino también su identidad. Durante toda su vida, había sido la cuidadora, la que se ocupaba de otros. Ahora, la perspectiva de ser cuidada la hacía sentir vulnerable y pequeña. En las tardes, cuando Diego no estaba y la casa se sumía en el silencio, Olivia a menudo sacaba aquella fotografía del cajón. En ella, aparecía junto a Gabriel Herrera, su primer amor, su primer todo. Habían sido novios durante 2 años cuando ella tenía 19 y él 21. Gabriel había sido diferente a todos los chicos que conocía. Ambicioso, soñador, con planes de estudiar administración de empresas y conquistar el mundo, como solía decir. Voy a ser tan rico que voy a comprarte la luna. Le había prometido una noche de verano en 1964, mientras caminaban por la costanera. Olivia se había reído pero había creído en él completamente. Gabriel tenía esa cualidad especial de hacer que todo pareciera posible. Pero la vida había tomado otros rumbos. La familia de Gabriel había tenido problemas económicos, y él había tenido que dejar Buenos Aires para trabajar en Córdoba. Habían intentado mantener la relación a distancia, pero en 1965, sin teléfonos celulares ni internet, las cartas se habían vuelto menos frecuentes. Olivia había conocido a Roberto en una fiesta, y él había sido constante, presente, confiable. Cuando Gabriel dejó de escribir, Olivia había aceptado la propuesta de matrimonio de Roberto. Nunca había sabido qué había sido de Gabriel. Durante los primeros años de su matrimonio, había fantaseado con encontrárselo algún día. Pero con el tiempo, esos pensamientos se habían desvanecido. Roberto había sido un buen marido, y ella había construido una vida sólida con él.
Pero ahora en la soledad de su viudez, Gabriel ocupaba sus pensamientos con una frecuencia que la sorprendía. ¿Qué habría pasado si? Se preguntaba mientras observaba la fotografía. Era una pregunta peligrosa, que la llevaba por caminos de nostalgia que sabía que no conducían a ninguna parte. La realidad era que a los 78 años, Olivia se sentía atrapada entre un pasado que ya no podía cambiar, y un futuro que la aterrorizaba. Su mundo se había ido reduciendo gradualmente. Primero había dejado de manejar cuando sus reflejos ya no eran confiables, luego había dejado de salir sola por las noches, y ahora hasta las actividades más simples le parecían abrumadoras. Diego tenía razón en una cosa, necesitaba más compañía, pero la idea de ir a vivir a una residencia para adultos mayores, la llenaba de una tristeza profunda. Significaría admitir que su vida independiente había llegado a su fin, que la mujer fuerte y capaz que había sido durante décadas ya no existía. Esa noche, mientras preparaba su cena solitaria, un sándwich de jamón y queso que comería frente al televisor, Olivia tomó una decisión que cambiaría todo. Llamaría a Diego al día siguiente y le diría que estaba dispuesta a considerar sus opciones. No porque estuviera lista para rendirse, sino porque sabía que si no tomaba control de la situación, otros lo harían por ella. Tal vez sea hora de ver qué hay ahí afuera, murmuró para sí misma, guardando la fotografía de Gabriel en el cajón una vez más. No sabía que esa decisión la llevaría a un reencuentro que había estado esperando durante 60 años, ni que su vida estaba a punto de tomar el giro más inesperado y extraordinario de todas sus décadas de existencia. La casa en San Telmo se sumió en silencio, pero por primera vez en años, Olivia se durmió sintiendo que tal vez, solo tal vez, su historia aún no había terminado. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. La mañana del lunes 15 de marzo amaneció gris y húmeda en Buenos Aires. Olivia había pasado una noche inquieta, despertándose varias veces con la sensación de que había olvidado algo importante. Cuando finalmente se levantó a las 5:30, media hora antes de su horario habitual, encontró la cocina en un estado que la alarmó profundamente. La hornalla estaba encendida, con una cacerola vacía sobre el fuego. No recordaba haber cocinado nada la noche anterior. El agua se había evaporado completamente y el fondo de la cacerola estaba chamuscado. Si no hubiera despertado temprano, si el fuego hubiera estado más alto, si... Dios mío, murmuró apagando la hornalla con manos temblorosas. Se sentó en una de las sillas de la cocina, sintiendo como si le faltara el aire. Este no era un simple olvido. Esto era peligroso. Decidió no llamar a Diego inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado, para entender cómo había podido ser tan descuidada. Pero cuando salió al patio trasero a regar las plantas como hacía cada mañana, se encontró con que ya estaban empapadas. El riego automático que Diego había instalado el año anterior estaba funcionando, pero ella lo había olvidado completamente y había estado regando manualmente las plantas durante semanas. ¿Qué me está pasando?, se preguntó en voz alta, mirando sus manos arrugadas que sostenían la manguera innecesariamente. Por primera vez en años, Olivia se sintió verdaderamente asustada de sí misma. El teléfono sonó a las 9 de la mañana. Era Diego, como todos los días antes de empezar su trabajo. Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneciste? Olivia dudó. Podía mentirle, como había estado haciendo durante meses con los pequeños incidentes. Podía decirle que todo estaba bien, que había dormido perfectamente. Pero la imagen de la cacerola quemada seguía fresca en su memoria. Diego, necesito contarte algo. El silencio al otro lado de la línea fue inmediato y tenso. Diego conocía a su madre lo suficiente como para saber que cuando ella comenzaba una conversación de esa manera, algo importante había sucedido. ¿Qué pasó, mamá?
Olivia le contó sobre la cacerola, sobre el riego, sobre las noches de insomnio donde se despertaba sin recordar dónde había puesto cosas importantes. Le contó sobre el episodio de la semana anterior cuando había salido a comprar medicamentos, y había olvidado completamente para qué había ido a la farmacia, quedándose parada en el pasillo durante 10 minutos, hasta que la farmacéutica le preguntó si necesitaba ayuda. «Mamá, ¿por qué no me habías contado esto antes?». La voz de Diego tenía una mezcla de preocupación y frustración. «Porque tenía miedo», admitió Olivia sorprendiéndose a sí misma con su honestidad. «Tenía miedo de que me dijeras que ya no puedo cuidarme sola». «Mamá, esto es serio. Voy a salir del trabajo y voy para allá. No hagas nada hasta que yo llegue, ¿me escuchaste? Nada de cocinar, nada de salir». Una hora después, Diego estaba en la puerta de la casa de San Telmo, acompañado por Patricia y por una mujer que Olivia no conocía. Era una señora de unos 50 años, bien vestida, con una carpeta en las manos y una sonrisa profesional. «Mamá, ella es la doctora Silvia Morales. Es geriatra, se especializa en adultos mayores. Le pedí que viniera a conversar contigo». Olivia se sintió traicionada. «¿Llamaste a una doctora sin consultarme?» «Mamá, después de lo que me contaste esta mañana, no podía esperar. Necesitamos saber qué está pasando». La doctora Morales resultó ser una mujer gentil pero directa. Hizo una serie de preguntas que al principio parecieron simples pero que gradualmente se volvieron más complicadas. Pidió a Olivia que recordara 3 palabras, que dibujara un reloj, que contara hacia atrás desde 100 de 7 en 7. «Señora Olivia, lo que está experimentando son síntomas de deterioro cognitivo leve. No es demencia. Pero es importante que tome precauciones», explicó la doctora después de completar su evaluación. Los episodios que describe, olvidar que dejó algo cocinando, repetir actividades, son señales de alerta. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Diego. «Significa que su madre necesita supervisión. No necesariamente las 24 horas, pero sí alguien que pueda verificar que está tomando sus medicamentos correctamente, que no está corriendo riesgos innecesarios, que tiene compañía y estimulación mental». Olivia sintió como si las paredes de su casa se estuvieran cerrando sobre ella. «¿Y si yo no quiero supervisión?». La doctora Morales la miró con compasión. «Señora, entiendo que es difícil aceptar cambios. Pero piense en esto. Tener ayuda ahora podría significar mantener su independencia por mucho más tiempo. Si ignoramos las señales de alerta, los riesgos aumentan exponencialmente». Esa tarde, después de que la doctora se fuera, Diego y Patricia se sentaron con Olivia en la sala. La conversación que siguió fue una de las más difíciles de la vida de Olivia. «Mamá, Patricia y yo hemos estado investigando opciones», comenzó Diego. «Hay residencias para adultos mayores que son muy diferentes a lo que te imaginas. No son hospitales ni asilos, son comunidades». Patricia sacó un folleto colorido. «Mira, mamá Olivia, este lugar se llama Residencia Esperanza. Tiene jardines preciosos, actividades diarias, atención médica, pero también privacidad y libertad. Los residentes tienen sus propios apartamentos». Olivia hojeó con acento agudo el folleto sin entusiasmo. Las fotografías mostraban personas mayores sonrientes participando en clases de yoga, jugando cartas, caminando por jardines bien cuidados. Todo se veía demasiado perfecto, demasiado artificial. «¿Cuánto cuesta?», preguntó, sabiendo que su pensión no cubriría algo tan elaborado. Diego y Patricia intercambiaron miradas. «Mamá, eso no es algo de lo que tengas que preocuparte. Patricia y yo hemos estado ahorrando. Y con la venta de esta casa». «¿Venta de la casa?». Olivia se incorporó bruscamente. «¿Quién habló de vender la casa?». «Mamá, esta casa es demasiado grande para ti. Tiene escaleras. Tiene rincones donde podrías caerte y nadie se daría cuenta. Los gastos de mantenimiento son enormes. Si la vendemos,
El dinero podría cubrir los gastos de la residencia por años. Olivia sintió como si le hubieran arrancado el corazón. Esta casa es mi vida entera, Diego. Aquí naciste tú, aquí crecieron tus hermanos, aquí viví con tu padre durante 40 años. Lo sé, mamá, pero papá ya no está, y nosotros ya no vivimos aquí. Es solo una casa llena de recuerdos, pero tú necesitas crear nuevos recuerdos, necesitas estar con gente. ¿Y si no quiero? ¿Y si prefiero quedarme aquí y asumir los riesgos? Patricia intervino, tratando de sonar gentil pero firme. Mamá Olivia, no se trata solo de lo que tú quieras, se trata de la responsabilidad que nosotros tenemos hacia ti. Si algo te pasa estando sola, si tienes un accidente, si se incendia la casa, nosotros tendríamos que vivir con esa culpa el resto de nuestras vidas. Esa noche, después de que Diego y Patricia se fueran, Olivia se quedó sola en su casa, pero la casa ya no se sentía como un refugio. Se sentía como una prisión de la que la estaban liberando contra su voluntad. Caminó por las habitaciones, tocando los muebles, mirando las fotografías en las paredes, tratando de memorizar cada detalle. En su dormitorio, abrió el cajón de la mesa de noche y sacó la fotografía de Gabriel. Por primera vez en años, se permitió fantasear completamente. ¿Qué habría pasado si se hubiera ido con él a Córdoba? ¿Qué habría pasado si hubiera sido más valiente a los 19 años? Gabriel, ¿dónde estás ahora?, murmuró, acariciando la fotografía. ¿Alguna vez pensaste en mí todos estos años? El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Carmen, su hija, llamando desde España. Mamá, Diego me contó lo que pasó esta mañana. Estoy muy preocupada. Tú también vienes a decirme que tengo que irme de mi casa. Mamá, nadie te está echando. Todos queremos lo mejor para ti. Miguel y yo hemos estado hablando, y si necesitas que uno de nosotros vuelva a Buenos Aires para cuidarte. No, interrumpió Olivia firmemente. No voy a arruinar la vida de mis hijos. Ustedes tienen sus propias familias, sus propias vidas. Yo me las arreglé durante 78 años, puedo arreglármelas un poco más. Mamá, no se trata de arreglárselas. Se trata de vivir bien, de estar segura, de tener compañía. Después de colgar, Olivia se preparó un té y se sentó en la cocina, mirando la cacerola que había dejado secar durante el día. La evidencia de su deterioro estaba ahí, innegable. No podía fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Por primera vez en su vida adulta, Olivia se sintió completamente desprotegida. No era solo el miedo a vivir sola. Era el miedo a perder la capacidad de tomar sus propias decisiones, a convertirse en una carga para sus hijos, a desaparecer gradualmente hasta que no quedara nada de la mujer que había sido. Pero también había algo más, algo que no se atrevía a admitir ni siquiera ante sí misma. Una parte pequeña y secreta de ella estaba curiosa por lo que podría encontrar más allá de las paredes de su casa. Durante 5 años había vivido en el pasado, rodeada de recuerdos. Tal vez era hora de crear algunos nuevos. A las 10 de la noche tomó una decisión que sorprendió incluso a ella misma. Llamó a Diego. Diego, soy yo. Mamá, ¿estás bien? Es tarde. Estoy bien. Quiero que sepas que he estado pensando en lo que dijiste hoy, sobre la residencia. El silencio del otro lado de la línea fue total. ¿Sí? Quiero conocer el lugar. Quiero ver esta residencia Esperanza de la que me hablaste. Pero con una condición. ¿Cuál? Si voy a ver el lugar, y decido que no es para mí, respetas mi decisión. Y si decido que sí es para mí, me das tiempo para despedirme de esta casa como corresponde. Por supuesto, mamá. Por supuesto. Cuando colgó el teléfono, Olivia se sintió extrañamente aliviada. Había tomado una decisión. Tal vez la primera decisión real en años. No sabía qué encontraría en esa residencia, pero sabía que ya no podía seguir viviendo en el limbo entre el pasado y el presente. Esa noche, guardó la fotografía de Gabriel en su cartera en lugar de en el cajón,
Si iba a embarcarse en esta nueva aventura, quería llevarlo con ella. Después de todo, él había sido el símbolo de todas las posibilidades que nunca había explorado. Tal vez era hora de explorar una más. El jueves por la mañana, Diego llegó puntual a las 10 para llevar a Olivia a conocer la residencia Esperanza. Había elegido su mejor vestido, el azul marino con flores pequeñas que había usado en la boda de su nieta 2 años atrás, y se había peinado con especial cuidado. Si iba a ser juzgada, al menos se presentaría con dignidad. Durante el viaje en auto por la avenida General Paz, Olivia observó por la ventana los barrios que se sucedían. Cada kilómetro que se alejaban de San Telmo, la hacía sentir como si estuviera cortando un hilo invisible que la conectaba con toda su vida anterior. ¿Está lejos de la ciudad?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Está en San Isidro, mamá. Es una zona muy tranquila, con mucho verde. Te va a gustar. Pero Olivia no estaba segura de que fuera a gustarle nada que estuviera tan lejos de todo lo que conocía. San Isidro era elegante, sí, pero también era un mundo completamente diferente al suyo. Ella era una mujer de barrio, acostumbrada al ruido del tráfico, a los comercios en cada esquina, a los vecinos que la saludaban por su nombre. La residencia Esperanza se alzaba detrás de una reja de hierro forjado, con jardines perfectamente cuidados, y una fuente en el centro del patio delantero. Era un edificio de 2 pisos, pintado en tonos pastel, con balcones llenos de plantas, y una arquitectura que intentaba parecer hogareña, pero que a Olivia le resultó intimidante. Buenos días, señora Mendoza. Soy Elena Vázquez, la directora de la residencia. La mujer que los recibió era elegante, de unos 45 años, con una sonrisa profesional que a Olivia le recordó a las vendedoras de las tiendas caras. Estamos muy emocionados de mostrarle nuestras instalaciones. El recorrido comenzó por el salón principal, un espacio amplio con ventanales que daban a los jardines. Había residentes jugando cartas en una mesa, otros leyendo en sillones cómodos, y un grupo participando en lo que parecía ser una clase de gimnasia suave. Aquí tenemos actividades durante todo el día, explicó Elena. Yoga, aquaeróbicos, clases de pintura, talleres de lectura, incluso tenemos un coro. Nuestros residentes nunca se aburren. Olivia observó a las personas mayores participando en las actividades. Todos parecían contentos, bien cuidados, pero había algo en sus expresiones que la inquietaba. Una cierta resignación, como si hubieran aceptado que esta era la última etapa de sus vidas, y hubieran decidido hacerla lo más placentera posible. ¿Cuántos residentes viven aquí?, preguntó. 85 actualmente. Tenemos capacidad para 100, pero preferimos mantener una proporción baja de residentes por cuidador. Así podemos brindar atención más personalizada. La cocina era moderna y reluciente, con un menú pegado en la puerta del refrigerador que listaba las comidas de la semana. Todo se veía nutritivo y bien planificado, pero Olivia pensó en su propia cocina, donde podía decidir cada mañana qué tenía ganas de comer, donde podía preparar el guiso de su madre cuando sentía nostalgia. ¿Los residentes pueden cocinar en sus habitaciones?, preguntó. Elena pareció sorprendida por la pregunta. Oh no, por razones de seguridad no permitimos cocinas en las habitaciones. Pero tenemos una pequeña cocina comunitaria donde, bajo supervisión, los residentes pueden preparar galletas o postres simples durante los talleres de cocina. Cada respuesta de Elena hacía que Olivia se sintiera más claustrofóbica. Las habitaciones eran cómodas pero pequeñas, con baños adaptados para personas mayores, sistemas de llamada de emergencia y muy poco espacio para muebles personales. ¿Puedo traer mis propios muebles?, preguntó mientras observaba la cama individual y el pequeño escritorio que completaban el mobiliario. Pueden traer algunas pertenencias personales, por supuesto. Fotografías, algunos libros, tal vez una silla favorita si hay espacio.
Pero la mayoría de nuestros residentes encuentran que es liberador vivir con menos cosas. Liberador. Olivia no encontraba nada liberador en la idea de reducir 78 años de vida a unas pocas fotografías y una silla. El comedor era espacioso y luminoso, con mesas redondas para 6 personas cada una. Durante el almuerzo, Elena les presentó a varios residentes. Estaba doña Mercedes, una ex maestra de 82 años que había vivido en la residencia durante 3 años. Don Roberto, un contador jubilado que organizaba torneos de dominó, y María Elena, una ex enfermera que ahora coordinaba el grupo de tejido. ¿Qué es lo que más extrañan de vivir en sus casas?, preguntó Olivia directamente, ignorando la mirada de advertencia de Diego. Los residentes intercambiaron miradas incómodas. Finalmente, doña Mercedes habló. Al principio extrañaba cocinar. Pero ahora valoro no tener que preocuparme por hacer las compras, por limpiar, por todas esas responsabilidades. Aquí puedo concentrarme en disfrutar. ¿Y usted? Olivia se dirigió a don Roberto. Yo extrañaba mi taller en el sótano. Trabajaba con madera. Pero mis hijos tenían miedo de que me lastimara con las herramientas. Aquí tengo el taller de carpintería, aunque es más simple. Cada conversación confirmaba los temores de Olivia. Estos no eran lugares donde la gente venía a vivir. Eran lugares donde la gente venía a esperar. Después del almuerzo, Elena los llevó a conocer las instalaciones médicas. Había una enfermería las 24 horas, un médico que visitaba 3 veces por semana, y acuerdos con hospitales cercanos para emergencias. Nuestros residentes y sus familias tienen mucha tranquilidad sabiendo que la atención médica está siempre disponible, explicó Elena. Hemos tenido varios casos donde la intervención rápida de nuestro personal médico ha salvado vidas. Era exactamente lo que Diego quería escuchar, pero para Olivia sonaba como una sentencia. Estaba siendo procesada para un lugar donde esperaban que se enfermara, donde se preparaban para su inevitable deterioro. ¿Qué pasa si un residente quiere irse?, preguntó abruptamente. Elena parpadeó, claramente no acostumbrada a esa pregunta. Bueno, si un residente decide que no es el lugar adecuado para él, por supuesto que puede irse. Aunque debo decir que es muy raro. La mayoría de nuestros residentes se adaptan muy bien después de las primeras semanas. ¿Y si quieren salir durante el día? ¿Ir al centro? ¿Visitar amigos? Tenemos un servicio de transporte que lleva a los residentes a hacer compras o a citas médicas. Para otras salidas, generalmente coordinamos con las familias. Cada respuesta hacía que Olivia se sintiera más atrapada. No se trataba solo de mudarse a un lugar nuevo. Se trataba de entregar su autonomía a cambio de seguridad. Durante el viaje de regreso Diego estaba claramente entusiasmado. ¿Qué te pareció, mamá? Es hermoso, ¿no? Y la atención médica es excelente. Es muy lindo, respondió Olivia diplomáticamente. Pero no es mi casa, Diego. Es un lugar muy agradable para visitar, pero no es mi casa. Mamá, ningún lugar va a ser como tu casa. Pero piensa en todos los beneficios: compañía, actividades, seguridad, atención médica. No tendrías que preocuparte por nada. Exactamente. No tendría que preocuparme por nada porque otras personas tomarían todas las decisiones por mí. Patricia intervino desde el asiento delantero. Mamá Olivia, no es así. Tendrías tu propia habitación, tu privacidad, tu espacio. ¿Mi espacio? ¿Viste el tamaño de esa habitación? En mi casa tengo un living, un comedor, una cocina, 3 dormitorios, un patio. Tengo espacio para caminar, para estar sola cuando quiero estar sola. Pero mamá, ¿de qué sirve todo ese espacio si estás sola? Aquí tendrías gente de tu edad, con tus mismos intereses. ¿Y cómo sabes cuáles son mis intereses? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué me gusta hacer?
El silencio en el auto fue tenso. Olivia se dio cuenta de que había tocado un punto sensible. Sus hijos la amaban, pero ya no la conocían realmente. Para ellos, ella se había convertido en un conjunto de necesidades médicas y preocupaciones de seguridad, no en una persona con deseos y sueños propios. Esa noche, Olivia llamó a su amiga, Esperanza, en Mendoza. Necesitaba hablar con alguien que la entendiera, alguien que no estuviera tratando de resolver su vida por ella. Fui a conocer una residencia hoy, le contó. ¿Y qué tal? Muy bonita, muy organizada, muy controlada, como un hotel de lujo para personas mayores. Pero Esperanza, es como si estuvieran preparándome para morir. Todo está diseñado para que sea seguro, cómodo, sin sorpresas. No hay espacio para la espontaneidad, para los errores, para la vida real. ¿Y qué alternativas tienes? Era la pregunta que Olivia había estado evitando. No lo sé. Diego dice que no puedo seguir viviendo sola, y después de lo que pasó con la cacerola, tal vez tenga razón. Pero tampoco puedo imaginarme viviendo en ese lugar. ¿Qué es lo que más te asusta? Olivia pensó durante un momento. Que me esté rindiendo. Que esté aceptando que mi vida ya terminó, y que solo estoy esperando que llegue el final. Olivia querida, tu vida no va a terminar por mudarte a un lugar diferente. Pero tampoco va a continuar si no haces nada para cambiar tu situación actual. Después de colgar, Olivia se quedó despierta hasta tarde, caminando por su casa. Cada habitación le contaba una historia diferente. La cocina donde había preparado miles de comidas familiares. El living donde había ayudado a sus hijos con las tareas escolares. El dormitorio donde había llorado cuando Roberto murió. Pero también se dio cuenta de algo más. Durante los últimos 5 años, había estado viviendo en un museo de su propia vida. Había conservado todo exactamente como estaba cuando Roberto murió, como si mantener las cosas igual pudiera mantenerlo a él vivo también. Tal vez Diego tenía razón en una cosa. Tal vez era hora de crear nuevos recuerdos en lugar de solo conservar los viejos. ¿Pero tenía que ser en la residencia Esperanza? ¿No había alguna manera de encontrar compañía y seguridad sin sacrificar completamente su independencia? A las 2 de la madrugada, tomó una decisión. Le daría a Diego una semana más para investigar otras opciones. Residencias más pequeñas tal vez, o programas de día para adultos mayores que le permitieran mantener su casa. Si no encontraban alternativas, consideraría seriamente la residencia Esperanza. Pero antes de tomar cualquier decisión final tenía que hacer algo que había estado posponiendo durante años. Tenía que decidir qué hacer con todos los recuerdos que había estado guardando, incluyendo esa fotografía de Gabriel que seguía cargando en su cartera. Tal vez era hora de enfrentar el pasado antes de poder abrazar el futuro, cualquiera que fuera. Una semana después de la visita a la residencia Esperanza, Olivia despertó con una determinación que no había sentido en años. Había pasado la noche anterior organizando documentos y fotografías, preparándose para una conversación que sabía que era inevitable. Diego llegó el sábado por la mañana como había prometido, esta vez solo, sin Patricia, para una conversación más íntima. «Mamá, encontré otras opciones», anunció Diego mientras se servía un café en la cocina familiar. «Hay un programa de día para adultos mayores en Barracas, no muy lejos de aquí. Podrías ir durante el día y volver a casa por las noches». Olivia había investigado por su cuenta también. Durante esa semana había hecho llamadas telefónicas, había pedido a su vecina Marta que la acompañara a visitar un centro de día en La Boca, e incluso había contactado a una agencia de cuidadores domiciliarios. «Diego, necesito decirte algo, y quiero que me escuches completamente antes de responder». Su hijo la miró con atención, reconociendo el tono serio que su madre usaba para las conversaciones importantes. «He estado pensando mucho esta semana, no solo en las opciones que tengo,
sino en lo que realmente quiero para los años que me quedan. Olivia había ensayado estas palabras, pero aún así le temblaba un poco la voz. Tienes razón en que no puedo seguir viviendo sola como si nada hubiera cambiado. Los episodios de olvido son reales, y no quiero poner en peligro mi vida ni la tranquilidad de ustedes. Diego asintió, aliviado de que su madre finalmente admitiera la realidad de su situación. Pero también necesito que entiendas algo, continuó Olivia. No estoy lista para rendirme. No estoy lista para irme a un lugar a esperar que llegue mi hora. Todavía tengo cosas que quiero hacer, lugares que quiero conocer, personas bueno, asuntos pendientes que resolver. ¿Qué tipo de asuntos pendientes? Olivia dudó por un momento. Luego sacó de su cartera la fotografía de Gabriel que había estado cargando. Este hombre, se llama Gabriel Herrera. Fue mi novio antes de conocer a tu padre. Diego tomó la fotografía estudiándola con curiosidad. Nunca me habías contado de él. Había muchas cosas de las que nunca hablé con acento agudo. Gabriel y yo estuvimos juntos 2 años. Él quería que me fuera con él a Córdoba, que nos casáramos, que construyéramos una vida juntos. Pero yo tenía miedo, y cuando tu padre apareció, Olivia se encogió de hombros. Tu padre era la opción segura. Gabriel era un sueño. ¿Y por qué me cuentas esto ahora? Porque durante 60 años he vivido preguntándome qué habría pasado si hubiera sido más valiente. Y ahora, cuando ustedes me piden que sea valiente de nuevo, que acepte un cambio radical en mi vida, me doy cuenta de que tal vez es hora de resolver algunas de esas preguntas. Diego frunció el ceño. ¿Estás diciendo que quieres buscar a este hombre? Estoy diciendo que quiero intentar encontrarlo, saber qué fue de su vida, tal vez cerrar ese capítulo de manera apropiada. Y quiero hacerlo antes de irme a vivir a cualquier lugar. Mamá, eso fue hace 60 años. Probablemente ni siquiera viva, o si vive tendrá su propia familia, su propia vida. Lo sé. Pero necesito intentarlo. Y necesito que respetes esa decisión. Diego se quedó en silencio durante varios minutos, procesando lo que su madre le había contado. ¿Y qué propones exactamente? Olivia había preparado un plan durante esa semana de reflexión. Acepto que necesito supervisión y compañía. Pero quiero intentar algo diferente primero. Hay una residencia en Córdoba, mucho más pequeña que la residencia Esperanza, que acepta residentes temporales. Podría ir por 3 meses, como una especie de prueba. ¿Córdoba? ¿Por qué Córdoba? Porque Gabriel se fue a Córdoba. Si voy a hacer esto, si voy a cambiar mi vida completamente, quiero hacerlo en un lugar que signifique algo para mí. Quiero cerrar círculos antes de abrir otros nuevos. Diego parecía completamente desconcertado. Mamá, esto suena, no sé, suena como una fantasía. ¿Cómo vas a encontrar a alguien después de 60 años? ¿Y si lo encuentras y es una gran desilusión? Entonces será una desilusión, pero al menos sabré la verdad. Diego, durante toda mi vida he tomado decisiones seguras. Me casé con tu padre porque era seguro. Me quedé en Buenos Aires porque era seguro. Nunca viajé. Nunca tomé riesgos grandes. Nunca me permití soñar demasiado alto. Olivia se inclinó hacia adelante, mirando directamente a su hijo. No quiero que mis últimos años sean simplemente más de lo mismo. ¿Y la casa? La casa se puede alquilar temporalmente. Si después de 3 meses en Córdoba decido que quiero volver, vuelvo. Si decido que la residencia Esperanza es mejor opción, vendemos la casa y uso el dinero para establecerme allí. Diego se levantó y comenzó a caminar por la cocina, algo que hacía siempre cuando estaba procesando decisiones difíciles. Esto es mucho más complicado de lo que habíamos planeado. La vida es complicada, hijo. Ustedes han estado tratando de simplificar la mía, pero tal vez la simplificación no es lo que necesito. ¿Y si te pasa algo en Córdoba?
Si tienes uno de esos episodios de confusión y estás sola en una ciudad que no conoces. Por eso elegí una residencia. Tendré supervisión médica, pero también tendré la libertad de explorar, de buscar respuestas. Y no estaré completamente sola. Ya contacté a la residencia y tienen un programa excelente para adultos mayores que están haciendo transiciones de vida. Olivia había hecho su tarea. Durante esa semana había investigado exhaustivamente. La residencia Villa del Parque en Córdoba era más pequeña que la residencia Esperanza, más personal. Y tenía un programa específico para personas mayores, que estaban explorando nuevas etapas de sus vidas en lugar de simplemente resignándose a ellas. ¿Ya contactaste a esta residencia en Córdoba? Hablé con la directora, una mujer llamada Clara Méndez. Le expliqué mi situación, y me dijo que han tenido varios casos similares. Adultos mayores que usan la residencia como base mientras exploran cambios de vida importantes. Tienen habitaciones disponibles, y el costo es mucho menor que la residencia Esperanza. Diego se sentó nuevamente, masajeándose las sienes. Mamá, esto me parece una locura. Pero al mismo tiempo, se detuvo, mirando a su madre con una expresión que ella no había visto en años. Al mismo tiempo, es la primera vez en mucho tiempo que te veo realmente entusiasmada con algo. ¿Qué quieres decir? Desde que murió papá has estado como apagada. Yendo día tras día pero sin realmente vivir. Ahora hablando de este plan loco, veo un brillo en tus ojos que no había visto en años. Olivia sintió una emoción profunda al escuchar las palabras de su hijo. ¿Significa eso que estás dispuesto a considerarlo? Significa que estoy dispuesto a investigarlo contigo. Pero con condiciones. ¿Cuáles? Primera condición, vamos juntos a Córdoba a conocer esta residencia antes de que tomes cualquier decisión. Segunda condición, si decides irte, mantenemos contacto diario. Tercera condición, al menor signo de que las cosas no están funcionando, vuelves inmediatamente. Y cuarta condición. Diego sonrió por primera vez en la conversación. Cuarta condición, me cuentas todo sobre este Gabriel. Quiero saber qué tipo de hombre fue capaz de mantener a mi madre pensando en él durante 60 años. Esa tarde Olivia llamó a Carmen y Miguel para contarles sobre su plan. Las reacciones fueron mixtas. Carmen se mostró preocupada pero intrigada, mientras que Miguel fue más directo en su escepticismo. Mamá, me parece que estás romantizando el pasado, le dijo Miguel durante una videollamada desde Neuquén. Este hombre podría ser cualquier cosa, podría estar casado, podría ser completamente diferente a como lo recuerdas. Lo sé, Miguel. Pero no se trata solo de él, se trata de que por primera vez en años tengo un objetivo, algo que me motiva a levantarme cada mañana con propósito. Carmen fue más comprensiva. Mamá, si esto es lo que necesitas hacer, te apoyamos. Pero prométeme que vas a ser prudente. Voy a ser tan prudente como sea posible sin dejar de vivir, respondió Olivia. Esa noche, después de que Diego se fuera con la promesa de organizar el viaje a Córdoba para la semana siguiente, Olivia se sintió por primera vez en años como si tuviera control sobre su futuro. No era el control completo que había tenido cuando era joven, pero era suficiente. Se sentó en su living, rodeada de las fotografías y recuerdos de su vida con Roberto, pero por primera vez no se sintió culpable por pensar en Gabriel. Roberto había sido un buen esposo, un buen padre, un buen compañero. Pero Gabriel había sido su gran, ¿qué pasaría si? Ahora, a los 78 años finalmente iba a descubrir la respuesta a esa pregunta. Y sin importar lo que encontrara, sabía que el simple acto de buscar ya la había cambiado. Ya no era la anciana asustada que había dejado una cacerola en el fuego. Era una mujer con una misión, con un propósito, con una razón para seguir adelante. El teléfono sonó, era Esperanza.
¿Cómo te fue con Diego? Esperanza, dijo Olivia, y por primera vez en años, su voz sonaba completamente viva. Voy a Córdoba. Voy a buscar a Gabriel. ¿Y Diego está de acuerdo? Diego va a acompañarme a conocer la residencia. Y después voy a embarcarme en la aventura más grande de mi vida. Cuando colgó el teléfono, Olivia sacó nuevamente la fotografía de Gabriel. Esta vez, no la guardó en el cajón. La puso sobre la mesa de centro, donde pudiera verla mientras planeaba los próximos pasos de su nueva vida. 2 semanas después, Olivia se encontraba en el asiento del pasajero del auto de Diego, viendo desfilar los paisajes de la ruta hacia Córdoba. Era la primera vez en 15 años que salía de Buenos Aires, y cada kilómetro la llenaba de una mezcla de nerviosismo y emoción que no había sentido desde su juventud. ¿Estás segura de esto, mamá?, preguntó Diego por tercera vez desde que habían salido. Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en años, respondió Olivia, apretando en su mano la fotografía de Gabriel que ahora llevaba permanentemente en su cartera. La residencia Villa del Parque resultó ser muy diferente a la residencia Esperanza. Era una casa antigua remodelada, con solo 25 residentes, rodeada de jardines informales llenos de flores silvestres y árboles frutales. Clara Méndez, la directora, era una mujer de 60 años con cabello gris recogido en una trenza y una sonrisa genuina que inmediatamente tranquilizó a Olivia. Señora Mendoza, bienvenida. Cuando hablamos por teléfono y me contó su historia, supe inmediatamente que este era el lugar indicado para usted, dijo Clara mientras los recibía en el jardín delantero. Tenemos varios residentes que están pasando por transiciones de vida importantes. No somos solo un lugar para vivir, somos un lugar para redescubrirse. La habitación que le mostraron era pequeña pero acogedora, con una ventana que daba a un patio lleno de limoneros. Había espacio suficiente para algunas pertenencias personales, y lo más importante, una pequeña cocina donde podría preparar té o comidas simples cuando quisiera. ¿Los residentes pueden salir libremente?, preguntó Olivia. Por supuesto. Algunos de nuestros residentes trabajan medio tiempo, otros toman clases en la universidad, otros viajan. Solo pedimos que nos informen dónde van por razones de seguridad, pero no somos una prisión. Durante el recorrido conocieron a otros residentes. Estaba don Aurelio, un viudo de 82 años que había venido a Córdoba para estudiar pintura después de jubilarse de su trabajo como contador. También conocieron a doña Esperanza, coincidentemente con el mismo nombre de su amiga, una mujer de 75 años que había venido desde Tucumán para estar cerca de su nieta que estudiaba medicina en la Universidad Nacional de Córdoba. Yo llegué aquí hace 6 meses, les contó doña Esperanza, mientras almorzaban en el comedor comunitario. Al principio mi familia pensó que me había vuelto loca, pero ha sido la mejor decisión que he tomado en años. Estoy auditing clases de literatura en la universidad. He hecho amigos nuevos, y por primera vez desde que enviudé me siento útil y viva. Después del almuerzo, Clara se sentó con Olivia y Diego para discutir los detalles prácticos. Tenemos un programa especial para personas que están buscando reconectar con su pasado, explicó Clara. Trabajamos con una genealogista local, Teresa Ramírez, que ha ayudado a varios de nuestros residentes a encontrar familiares perdidos o amigos de la infancia. Si usted está realmente interesada en encontrar a este Gabriel, Teresa podría ser de gran ayuda. Olivia sintió un salto en el corazón. No había esperado que hubiera ayuda profesional disponible para su búsqueda. ¿Han tenido casos similares al mío? Más de los que se imagina. El año pasado tuvimos a un señor de 80 años que vino desde Santa Fe buscando a un compañero de la Guerra de Malvinas. Lo encontró, y resultó que vivía aquí en Córdoba. Ahora ambos son residentes aquí y se ven todos los días. Diego parecía impresionado a pesar de su escepticismo inicial. ¿Y qué pasa si mi madre decide que quiere quedarse permanentemente?
entonces la ayudamos a hacer esa transición. Pero también entendemos que para algunas personas, este es un lugar temporal, un trampolín, hacia una nueva etapa de sus vidas. No hay presión en ninguna dirección. Durante la tarde, mientras Diego hacía llamadas de trabajo en el jardín, Olivia se sentó con Teresa Ramírez, la genealogista. Teresa era una mujer de unos 50 años, con ojos intensos y una manera metódica de hacer preguntas que inspiraba confianza. Cuénteme todo lo que recuerda sobre Gabriel Herrera, pidió Teresa abriendo un cuaderno. Olivia comenzó a hablar, y por primera vez en 60 años, pudo contar la historia completa de su relación con Gabriel sin sentirse culpable. Le contó sobre cómo se habían conocido en un baile en el Club Social de San Telmo en 1963, sobre sus largas caminatas por Puerto Madero, cuando aún era un área industrial, sobre los planes que habían hecho juntos. Gabriel estudiaba Administración de Empresas en la Universidad de Buenos Aires, pero tuvo que dejar los estudios cuando su familia tuvo problemas económicos. Su padre tenía una pequeña empresa de construcción que quebró. Recuerdo que Gabriel estaba devastado pero también determinado. Decía que iba a reconstruir el negocio familiar desde cero. ¿Recuerda el nombre de la empresa de su padre? Construcciones Herrera, creo. Era algo simple. Teresa tomaba notas cuidadosamente. Conocía a otros miembros de su familia. Tenía una hermana menor, Susana. Y su madre se llamaba Elena. Su padre era Carlos. ¿Alguna vez mencionó amigos cercanos, compañeros de estudio? Olivia cerró los ojos, tratando de recordar. Tenía un mejor amigo, Raúl Domínguez. Estudiaban juntos, y creo que Raúl también tuvo que dejar la universidad por problemas económicos. Después de una hora de preguntas detalladas, Teresa sonrió. Señora Olivia, tengo buenas noticias. Con la información que me ha dado, especialmente los nombres de la familia y el amigo, tengo varias pistas para comenzar. Los registros universitarios de esa época están bien conservados, y las empresas de construcción tenían que registrarse en la municipalidad. ¿Cuánto tiempo podría tomar? Para encontrar pistas iniciales, tal vez 1 o 2 semanas. Para confirmar información y ubicar a personas podría tomar 1 mes o 2. Pero le prometo que vamos a encontrar algo. Esa noche, en el hotel donde se hospedaron, Diego finalmente expresó sus verdaderos sentimientos sobre el plan de su madre. Mamá, tengo que admitir algo. Cuando empezaste a hablar de este plan, pensé que estabas teniendo algún tipo de crisis de la mediana edad tardía. Olivia se rió. ¿Crisis de la mediana edad a los 78? Exactamente. Pero después de estar aquí hoy, de ver cómo reaccionas, de conocer a esa gente, entiendo algo que no había entendido antes. ¿Qué? Que durante todos estos años desde que murió papá, no has estado viviendo, has estado existiendo. Y por primera vez desde su muerte, te veo realmente viva. Olivia sintió lágrimas en los ojos. ¿De verdad? Sí. Cuando hablabas con Teresa sobre Gabriel, cuando le contabas esas historias, había una luz en tus ojos que no había visto en años. Y me di cuenta de que tal vez no se trata solo de encontrar a Gabriel, se trata de encontrarte a ti misma. Creo que tienes razón. Entonces, tienes mi bendición completa. ¿Y mi apoyo? Vamos a hacer que esto funcione. Al día siguiente, antes de regresar a Buenos Aires, Olivia tomó una decisión definitiva. Se quedaría en la residencia Villa del Parque por 3 meses, comenzando en 2 semanas. Eso le daría tiempo de organizar sus cosas en Buenos Aires, y de prepararse emocionalmente para el cambio. Durante el viaje de regreso, Olivia se sintió como una persona completamente diferente a la que había hecho el viaje de ida. Tenía un plan concreto, tenía ayuda profesional para su búsqueda, y por primera vez en años, tenía algo que esperar con ansias. Diego, hay algo más que quiero hacer antes de irme a Córdoba.
dijo mientras veían pasar los campos por la ventana. ¿Qué? Quiero aprender a usar una computadora. Teresa me dijo que mucha información está disponible en Internet ahora, y que si aprendo a usarla, podría ayudar con mi propia búsqueda. Diego casi se sale de la ruta de la sorpresa. ¿En serio? Mamá, hace años te ofrecí comprarte una computadora, y dijiste que eras demasiado vieja para aprender. Bueno, tal vez no soy tan vieja como pensaba. Durante las 2 semanas siguientes, la casa de San Telmo se transformó en un centro de actividad frenética. Diego contrató a un instructor de computación privado que venía 3 veces por semana para enseñar a Olivia los fundamentos de Internet y el correo electrónico. Al principio fue frustrante, pero gradualmente Olivia comenzó a dominar las habilidades básicas. «Mira», le gritó emocionada a Diego durante una de sus visitas. «Encontré un artículo sobre la historia de la construcción en Córdoba en los años 60. Carmen llamó desde España para expresar su apoyo. Mamá, estoy muy orgullosa de ti. Me inspiras. Aquí estoy yo, a los 45 años, quejándome de que es demasiado tarde para cambiar de carrera, y tú a los 78 estás empezando una aventura completamente nueva». Miguel también llamó, aún escéptico pero más comprensivo. «Mamá, solo prométeme que vas a tener cuidado, y si en algún momento te sientes abrumada, llamas inmediatamente». La noche antes de partir hacia Córdoba, Olivia se sentó en su living por última vez como residente permanente. Había empacado una maleta con ropa para 3 meses, algunas fotografías favoritas, y los pocos libros que todavía releía regularmente. El resto de sus pertenencias se quedarían en la casa esperando su regreso. Pero mientras miraba alrededor de la habitación donde había pasado tantos años de su vida, Olivia se dio cuenta de que ya no se sentía atada a este lugar de la misma manera. La casa seguiría siendo importante para ella, pero ya no era su prisión. Ya no era el único lugar donde se sentía segura. Burr sacó la fotografía de Gabriel una vez más. Mañana comenzaría su búsqueda en serio. En 2 días estaría viviendo en Córdoba, en una nueva habitación, conociendo gente nueva, explorando una ciudad nueva. «Gabriel», murmuró a la fotografía, «no sé qué voy a encontrar cuando te busque. Tal vez estés casado. Tal vez tengas una familia maravillosa. Tal vez ni siquiera me recuerdes. Pero necesito intentarlo. Necesito saber qué habría pasado si hubiera sido más valiente hace 60 años». Guardó la fotografía en su cartera, apagó las luces, y se fue a dormir. Por primera vez en años, se quedó dormida inmediatamente, sin la ansiedad nocturna que la había acompañado durante tanto tiempo. Tenía una misión, tenía un propósito y tenía la oportunidad de reescribir el final de su historia. La aventura de Olivia Mendoza estaba a punto de comenzar realmente. 3 semanas después de instalarse en la residencia Villa del Parque, Olivia había encontrado un ritmo de vida que no había experimentado en décadas. Sus mañanas comenzaban con desayuno comunitario a las 8, seguido de una caminata por los jardines con Doña Esperanza, quien se había convertido en su compañera inseparable. Las tardes las dedicaba a trabajar con Teresa Ramírez en la búsqueda de Gabriel, y las noches a leer en su habitación o participar en las tertulias que se organizaban en el salón principal. «Olivia, tengo noticias», anunció Teresa una tarde de abril, entrando al pequeño despacho que habían convertido en su centro de operaciones. Sus ojos brillaban con emoción y llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo. Olivia sintió un vuelco en el estómago. Después de 3 semanas de búsqueda meticulosa habían encontrado varias pistas pero nada concreto. «¿Qué encontraste?» «Primero, las buenas noticias. Localicé a Raúl Domínguez, el mejor amigo de Gabriel en la universidad». Teresa abrió la carpeta y sacó una hoja con información de contacto. «Vive aquí en Córdoba, es arquitecto retirado. Accedió a hablar contigo mañana». El corazón de Olivia se aceleró. «¿Y las otras noticias?» Teresa vaciló.
algo que inmediatamente alertó a Olivia. En las 3 semanas que llevaban trabajando juntas, Teresa siempre había sido directa y optimista. También encontré información sobre Gabriel. Y sobre su familia. Continúa. Gabriel reconstruyó la empresa de construcción de su padre, tal como había planeado. Se convirtió en una de las empresas más exitosas de Córdoba durante los años 70 y 80. Construyó centros comerciales, edificios residenciales, incluso participó en algunos proyectos gubernamentales importantes. Olivia sonrió. Sabía que lo lograría. Siempre dijo que iba a ser exitoso. Sí, pero hay más. Teresa sacó otro documento. Se casó en 1967 con una mujer llamada Marta Sánchez. Tuvieron 3 hijos, Carlos, Elena y Susana, como había planeado nombrarlos en honor a su familia. La sonrisa de Olivia se desvaneció lentamente. Por supuesto que se había casado. Habían pasado 60 años. Era completamente lógico que hubiera rehecho su vida. ¿Siguen casados? Teresa miró el documento con expresión incómoda. Marta falleció en 1995. Cáncer. Oh. Olivia sintió una mezcla extraña de tristeza por Gabriel, y un pequeño alivio culposo. ¿Y él? Aquí es donde las cosas se complican. Teresa sacó una fotocopia de un artículo de periódico. Este artículo es del diario La Voz del Interior, de octubre del año pasado. Olivia tomó el artículo con manos temblorosas. El titular leía: Empresario cordobés Gabriel Herrera dona millones para construcción de residencia para adultos mayores. ¿Es él?, preguntó Olivia, mirando la fotografía que acompañaba el artículo. El hombre en la imagen tenía cabello gris, arrugas profundas, pero sus ojos seguían siendo inconfundiblemente los mismos de la fotografía que ella había guardado durante 60 años. Es él, confirmó Teresa. Pero Olivia, hay algo más que necesitas saber. Olivia levantó la vista del artículo. ¿Qué? La residencia que está financiando es esta. La residencia Villa del Parque. El mundo de Olivia se detuvo. ¿Qué dijiste? Gabriel Herrera es el benefactor principal de esta residencia. De hecho, según mis investigaciones, la está financiando completamente. Es su proyecto personal. Olivia se dejó caer en la silla, el artículo temblando en sus manos. ¿Estás diciendo que Gabriel es el dueño de este lugar? No exactamente el dueño. Es más como un patrocinador silencioso. Clara Méndez maneja las operaciones diarias, pero Gabriel proporciona el financiamiento y supervisa los programas especiales. ¿Clara sabe que estoy aquí? ¿Sabe quién soy? Esa es una buena pregunta. Y creo que necesitamos hacérsela directamente. Olivia pasó el resto de la tarde en estado de shock. Había venido a Córdoba buscando a Gabriel, pero al parecer, él había estado allí todo el tiempo, de alguna manera conectado a su nueva vida. ¿Era una coincidencia? ¿O había algo más? Esa noche, durante la cena, observó a Clara Méndez con nuevos ojos. ¿Sabía Clara quién era ella? ¿Había sabido desde el principio sobre su conexión con Gabriel? Clara. La llamó después de la cena, cuando el comedor se había vaciado. ¿Podríamos hablar en privado? Por supuesto, Olivia. ¿Pasa algo? Se sentaron en el pequeño despacho de Clara. Olivia había ensayado esta conversación en su mente durante horas, pero ahora que estaba frente a Clara, no sabía cómo comenzar. Teresa me contó algo hoy que me dejó muy confundida. Clara esperó pacientemente. Me dijo que Gabriel Herrera es el benefactor de esta residencia. La expresión de Clara cambió sutilmente. Se puso más seria, más cautelosa. ¿Y? Clara, Gabriel Herrera es la persona que estoy buscando. Es mi primer amor de hace 60 años. Clara cerró los ojos y suspiró profundamente. Lo sabía. ¿Qué sabías exactamente?
Cuando me llamaste hace un mes, mencionaste el nombre Gabriel Herrera. No es un nombre común. Y yo sabía que Gabriel había vivido en Buenos Aires de joven. Hice algunas investigaciones propias. Olivia sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Y no me dijiste nada? Olivia, tenía que estar segura de quién eras y cuáles eran tus intenciones. Gabriel es un hombre muy privado. Ha pasado por mucho dolor en su vida. ¿Qué tipo de dolor? Clara vaciló. Eso tendría que contártelo él mismo. Pero puedo decirte que desde que murió su esposa, se ha dedicado completamente a sus proyectos filantrópicos. Esta residencia es su pasión, su forma de dar sentido a su vida. ¿Él sabe que estoy aquí? No. Al menos no se lo he dicho directamente. Pero Gabriel viene todos los viernes a revisar los programas y a almorzar con algunos residentes. Ha estado viniendo religiosamente durante los últimos 2 años. Olivia sintió pánico. ¿Mañana es viernes? Sí. ¿Va a venir? Sí. Como siempre. Olivia se levantó bruscamente. No puedo estar aquí cuando él venga. No así. No sin estar preparada. Olivia, cálmate. Siéntate. No entiendes, Clara. He estado soñando con este momento durante 60 años, pero ahora que está aquí, me doy cuenta de que no sé qué decir. ¿Qué pasa si me mira y no me reconoce? ¿Qué pasa si se siente acosado? ¿Qué pasa si piensa que soy una vieja loca que está viviendo en fantasías? Clara se acercó y tomó las manos de Olivia. ¿Sabes qué me dijo Gabriel la última vez que vino? ¿Qué? Me preguntó sobre ti. Dijo que había notado a una nueva residente. Una señora elegante de Buenos Aires que le recordaba a alguien de su juventud. Pero que no podía ubicar exactamente a quién. Olivia sintió como si no pudiera respirar. ¿De verdad dijo eso? Sí. Y cuando le mencioné tu nombre, se quedó muy callado por un momento largo. Luego me preguntó, ¿cuándo habías llegado? ¿De qué parte de Buenos Aires eras? Si tenías familia. ¿Y qué le dijiste? Le dije que eras de San Telmo, que habías venido aquí como parte de una transición de vida, y que tenías hijos pero que habías enviudado. ¿Y cómo reaccionó? Se excusó temprano ese día. Dijo que tenía una reunión urgente pero pude ver que estaba perturbado. Olivia, creo que él ya sabe quién eres. Esa noche, Olivia no pudo dormir. Caminó por su pequeña habitación, ensayando conversaciones que podrían nunca suceder. ¿Qué le diría después de 60 años? ¿Cómo explicaría por qué lo había buscado? ¿Cómo justificaría haber aparecido en su vida así, sin previo aviso? Peor aún, comenzó a cuestionarse toda su misión. Tal vez Miguel había tenido razón. Tal vez estaba romantizando el pasado. Gabriel había construido una vida exitosa. Había tenido una familia. Había amado a otra mujer durante 30 años. ¿Qué derecho tenía ella de aparecer ahora y remover recuerdos que él tal vez había enterrado intencionalmente? A las 3 de la madrugada, tomó una decisión que la sorprendió a ella misma. Se vistió, empacó su maleta, y escribió una nota para Clara. Clara, no puedo quedarme. Me di cuenta de que buscar a Gabriel fue un error. Él tiene su propia vida, sus propios recuerdos, y yo no tengo derecho a interrumpir eso. Por favor, no le menciones que estuve aquí. Dile que la residente de San Telmo tuvo una emergencia familiar y tuvo que regresar. Gracias por todo, Olivia. Dejó la nota en el escritorio de Clara y salió silenciosamente de la residencia. En la estación de ómnibus compró un boleto en el primer bus que salía hacia Buenos Aires a las 5 de la mañana. Durante las 8 horas de viaje de regreso, Olivia se sintió como la mujer más tonta del mundo. Había abandonado la seguridad de su casa, había preocupado a sus hijos, había gastado dinero que no tenía, ¿y para qué? Para huir en el momento más crucial, como una cobarde. Cuando llegó a Buenos Aires, no llamó a Diego inmediatamente. En lugar de eso,
Tomó un taxi directamente a su casa en San Telmo. La casa estaba exactamente como la había dejado, pero se sentía extraña, como si perteneciera a otra persona. Se sentó en su sillón favorito y lloró como no había llorado desde la muerte de Roberto. Lloró por las oportunidades perdidas, por los 60 años de ¿qué pasaría si? Y por la cobardía que la había definido toda su vida. Había tenido la oportunidad de cerrar el círculo más importante de su vida, y había huido. Otra vez. El teléfono sonó. Era Diego. «Mamá, Clara me llamó. Dijo que te habías ido. ¿Qué pasó?» «Diego», dijo Olivia con la voz quebrada. «Creo que cometí el error más grande de mi vida». Diego llegó a la casa de San Telmo 1 hora después de la llamada telefónica, acompañado por Patricia, y con una expresión de preocupación que Olivia no había visto desde los primeros días después de la muerte de Roberto. La encontraron sentada en la cocina, aún con la ropa de viaje, mirando fijamente una taza de té frío. «Mamá, ¿qué pasó realmente?», preguntó Diego, sentándose frente a ella. «Clara me contó por teléfono que habías tenido una crisis, pero no me dio detalles». Olivia levantó la vista hacia su hijo, y por primera vez en semanas, se vio a sí misma como él la veía. Una anciana confundida que había perseguido un sueño imposible. «Lo encontré, Diego. Encontré a Gabriel». «¿Lo encontraste? ¿Hablaste con él?» «No». Olivia sacó la fotocopia del artículo que Teresa le había dado. Y se la entregó a Diego. Resulta que Gabriel Herrera se convirtió exactamente en el hombre que dijo que sería. Millonario, exitoso, filántropo. Y la residencia donde me estaba quedando, él la está financiando. Diego estudió el artículo, su expresión cambiando gradualmente de confusión a comprensión. ¿Estás diciendo que fuiste a vivir a una residencia que él está patrocinando sin saberlo? Sin saberlo yo. Pero aparentemente Clara, la directora, sabía quién era desde el principio. Y Gabriel había notado mi presencia. Clara me dijo que él había preguntado por mí, que le recordaba a alguien de su juventud. Patricia se inclinó hacia adelante. «Mamá Olivia. Eso suena como si él también te hubiera reconocido, al menos parcialmente. ¿No es eso algo bueno? No entiendes». Olivia se levantó y comenzó a caminar por la cocina. «Gabriel viene a la residencia todos los viernes. Mañana era viernes. Iba a encontrármelo cara a cara después de 60 años. Y yo me acobardé. Huí como una cobarde en medio de la noche». «¿Por qué?», preguntó Diego gentilmente. «Porque me di cuenta de que toda esta búsqueda ha sido una fantasía egoísta de una vieja que no puede aceptar las decisiones que tomó en su vida». Olivia se detuvo frente a la ventana mirando hacia el patio donde había regado innecesariamente las plantas hacía apenas un mes. Gabriel construyó una vida hermosa. Se casó, tuvo hijos, fue exitoso, ayuda a gente como yo a través de su filantropía. ¿Qué derecho tengo yo de aparecer en su vida y remover recuerdos que probablemente él superó hace décadas? «Mamá», dijo Diego levantándose, «creo que te estás castigando innecesariamente». «Ah, sí, piénsalo, Diego. Soy una viuda de 78 años que nunca logró nada extraordinario en su vida, persiguiendo a un hombre que probablemente me recuerda como una aventura juvenil sin importancia». El timbre de la puerta interrumpió la conversación. Diego fue a abrir, y Olivia escuchó voces en el hall de entrada. Una de las voces era masculina, desconocida, con un acento cordobés distintivo. «Olivia», dijo Diego regresando a la cocina, con una expresión de asombro total. «Hay alguien aquí que quiere verte». Detrás de Diego apareció un hombre alto, de cabello gris plateado, vestido con un traje elegante pero no ostentoso. Sus ojos eran exactamente los mismos de la fotografía que Olivia había guardado durante 60 años, aunque ahora estaban enmarcados por arrugas de sonrisa y años de experiencia. «Hola Olivia»,
dijo Gabriel Herrera con una voz que había cambiado con la edad pero que seguía siendo inconfundiblemente suya. Espero que no te moleste que haya venido sin avisar. Olivia se quedó paralizada. Todas las palabras que había ensayado, todas las explicaciones que había preparado, se esfumaron de su mente. Gabriel. ¿Podríamos hablar en privado?, preguntó Gabriel, mirando a Diego y Patricia con una sonrisa cortés. Diego reaccionó primero. Por supuesto. Patricia y yo íbamos a hacer unas compras. Volveremos en un par de horas. Cuando se quedaron solos, Olivia y Gabriel se miraron en silencio durante lo que pareció una eternidad. Él había envejecido bien, pensó Olivia. Las líneas de su rostro hablaban de una vida plena, de sonrisas frecuentes, pero también había una tristeza en sus ojos que no había estado ahí cuando tenía 21 años. ¿Cómo me encontraste?, preguntó Olivia finalmente. Clara me llamó esta mañana, muy preocupada. Me contó sobre tu huida repentina, y sobre la investigación que habías estado haciendo con Teresa. Gabriel se acercó lentamente, como si se estuviera aproximando a un animal asustado. Olivia, cuando Clara me dijo tu nombre hace unas semanas, supe inmediatamente quién eras. No había manera de que fuera coincidencia. ¿Por qué no dijiste nada? Porque no estaba seguro de si querías verme, o si solo estabas buscando respuestas a preguntas del pasado. No quería presionarte. Gabriel se sentó en la silla que Diego había ocupado. Pero cuando Clara me contó que habías huido porque tenías miedo de encontrarme, supe que tenía que venir. Olivia finalmente se sentó también, sus piernas temblando. Gabriel, necesito explicarte por qué estaba en Córdoba, por qué te estaba buscando. No necesitas explicar nada, Olivia. Yo también he pensado en ti durante todos estos años. ¿De verdad? Gabriel sonrió. Y por un momento, Olivia vio al joven de 21 años que había amado. ¿Recuerdas lo que te prometí aquella noche en la costanera? ¿Sobre comprar la luna? Olivia asintió, sin confiar en su voz. Bueno, nunca pude comprarte la luna, pero construí un imperio tratando de ser digno de esa promesa. Gabriel pausó, su expresión volviéndose más seria. Olivia, cuando te perdí, cuando dejaste de responder mis cartas, algo se rompió en mí. Me casé con Marta porque era una buena mujer. Tuve hijos porque era lo que se esperaba. Construí una empresa porque era lo que sabía hacer. Pero nunca olvidé a la chica de San Telmo, que había robado mi corazón. Olivia sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo tampoco te olvidé nunca. Roberto fue un buen esposo. Pero tú fuiste mi gran ¿qué pasaría si? ¿Por qué dejaste de escribir? Era la pregunta que Olivia había temido durante 60 años. Porque tenía miedo. Mi familia presionaba para que me casara con Roberto. Él era estable, confiable. Estaba aquí. Tú estabas en Córdoba, con planes grandes y sueños que me parecían imposibles. Tenía 19 años y no sabía cómo ser valiente. Gabriel extendió su mano a través de la mesa, y después de un momento de vacilación, Olivia la tomó. Sus manos estaban arrugadas ahora, manchadas por la edad, pero el contacto se sintió exactamente como lo recordaba. Olivia, hay algo que necesito contarte sobre los últimos años de mi vida. ¿Qué? Después de que Marta murió, caí en una depresión profunda. Los niños ya eran adultos con sus propias vidas, la empresa prácticamente se dirigía sola, y yo me quedé en una casa enorme, sintiéndome completamente vacío. Gabriel apretó su mano. Fue entonces cuando decidí dedicar mi tiempo y dinero a ayudar a personas mayores que estaban pasando por transiciones difíciles. La residencia Villa del Parque fue mi manera de crear algo positivo de mi dolor. Es un lugar hermoso, la gente allí es muy feliz. Pero yo no lo era. Hasta hace unas semanas, cuando vi a una mujer elegante de Buenos Aires caminando por los jardines, y algo en mi corazón se despertó después de años de estar dormido. Olivia se quedó sin aliento. ¿Sabías que era yo desde el principio?
No estaba seguro. Habían pasado 60 años. Pero había algo en la manera en que caminabas, en la forma en que inclinabas la cabeza cuando pensabas. Era como ver un fantasma hermoso de mi juventud. ¿Por qué no te acercaste? Por la misma razón que tú huiste anoche. Miedo. Gabriel sonrió tristemente. Resulta que a los 81 años, uno puede seguir siendo cobarde. Se quedaron sentados en silencio, holding hands across the table, processing 60 years of separation and misunderstanding. Gabriel, dijo Olivia finalmente, ¿qué hacemos ahora? Somos personas diferentes de las que éramos. Tenemos familias, historias, vidas completas. No lo sé, admitió Gabriel. Pero sé que no quiero desperdiciar la oportunidad de conocer a la mujer en la que te convertiste. Si tú estás dispuesta, ¿qué estás proponiendo? Estoy proponiendo que comencemos de nuevo. No como los jóvenes que fuimos, sino como las personas que somos ahora. Quiero conocer tus historias. Quiero que conozcas las mías. Quiero ver si después de todo este tiempo, todavía existe algo real entre nosotros, o si solo estamos persiguiendo fantasmas. Olivia miró alrededor de su cocina, el lugar donde había tomado tantas decisiones importantes en su vida. Esta vez, sabía exactamente qué quería hacer. Gabriel, ¿me darías una segunda oportunidad de ser valiente? Olivia, te daría todas las oportunidades del mundo. Cuando Diego y Patricia regresaron 2 horas después, encontraron a Olivia y Gabriel en el living, hojeando álbumes de fotografías y riéndose como adolescentes mientras se contaban 60 años de historias acumuladas. Por primera vez en su vida adulta, Olivia Mendoza se sintió como si estuviera exactamente donde se suponía que debía estar. Durante las siguientes 2 semanas la vida de Olivia se transformó de manera que nunca había imaginado posible. Gabriel venía a visitarla todos los días, a veces para almorzar, otras veces simplemente para caminar por el barrio de San Telmo que él recordaba de su juventud. Cada conversación revelaba nuevas capas de las personas en las que se habían convertido durante sus décadas de separación. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende?, le dijo Olivia una tarde mientras caminaban por la Plaza Dorrego. Que a pesar de todo lo que hemos vivido cuando hablamos siento como si no hubiera pasado ni un día. Gabriel se detuvo frente a un café que recordaba de sus citas juveniles. Yo siento lo mismo. Es como si esos 60 años hubieran sido un paréntesis largo, y ahora estamos retomando una conversación que nunca terminamos. Pero no todo era nostalgia romántica. Gabriel le contó sobre los momentos más difíciles de su vida. La presión de reconstruir la empresa familiar, los años de trabajo obsesivo que habían alejado a sus hijos cuando eran pequeños, la culpa que sintió cuando Marta se enfermó, y él se dio cuenta de que nunca la había amado con la misma intensidad que había amado a Olivia. Fui un buen esposo en términos prácticos, admitió Gabriel durante una de sus largas conversaciones. Fui fiel, providente, responsable, pero Marta merecía ser amada completamente, y yo solo pude darle una parte de mi corazón. Olivia compartió sus propias confesiones. Le contó sobre los años de matrimonio donde había sido feliz pero nunca completamente realizada, sobre cómo había canalizado toda su energía emocional hacia sus hijos porque era más seguro que explorar sus propios sueños aplazados. Roberto sabía, le dijo a Gabriel una noche mientras cenaban en la cocina de la casa de San Telmo. Nunca lo discutimos abiertamente, pero él sabía que había habido alguien antes que él. A veces me preguntaba sobre mi juventud, y yo cambiaba el tema. Era muy gentil al respecto, pero sabía. ¿Crees que te juzgaba por eso? No. Roberto era demasiado noble para juzgar, pero creo que esa parte secreta de mí lo lastimaba, incluso cuando no entendía completamente por qué. A medida que pasaban los días, otros aspectos de sus vidas comenzaron a entrelazarse. Diego inicialmente había sido escéptico sobre Gabriel, pero gradualmente se fue sintiendo cómodo con el hombre que claramente había transformado a su madre. Gabriel era cortés con Diego,
respetuoso de su rol como hijo protector, y genuinamente interesado en conocer a la familia que Olivia había construido. «Mamá, es obvio que él te ama», le dijo Diego una noche después de que Gabriel se fuera. «Pero también es obvio que tú lo amas a él. La pregunta es, ¿qué van a hacer al respecto?». Era la pregunta que Olivia había estado evitando. Por hermoso que fuera redescubrir su amor por Gabriel, ambos tenían vidas complicadas, familias, responsabilidades. Gabriel tenía una empresa que supervisar en Córdoba, aunque ya no la dirigía activamente. Olivia tenía su casa, sus hijos, su vida en Buenos Aires. «No sé si somos demasiado viejos para hacer cambios tan drásticos», le confesó Olivia a Gabriel durante una de sus caminatas. «¿Qué tipo de cambios tienes en mente?». «Bueno, tú vives en Córdoba. Yo vivo aquí. Ambos tenemos rutinas establecidas. Familias que nos necesitan. No es como cuando teníamos 20 años y podíamos simplemente decidir estar juntos». Gabriel se detuvo y la miró seriamente. «Olivia, ¿quieres estar conmigo? ¿No como visitantes el uno del otro, sino realmente juntos?». La pregunta la golpeó con una intensidad inesperada. Durante 2 semanas habían estado bailando alrededor de esa cuestión central, disfrutando de su redescubierta conexión pero evitando discutir el futuro. «Sí», admitió finalmente. «Sí, quiero estar contigo». «Entonces encontraremos la manera». A los 81 y 78 años, ya no tenemos tiempo para decisiones a medias. Esa noche, Gabriel no se fue después de la cena como había estado haciendo. En lugar de eso, se quedó hasta tarde, y por primera vez desde que se habían reencontrado, hablaron específicamente sobre un futuro juntos. «La residencia Villa del Parque tiene apartamentos para parejas», dijo Gabriel. «Espacios más grandes, con sala y dormitorio separados, para personas que quieren vivir juntas pero mantener cierta independencia. ¿Estás sugiriendo que nos mudemos juntos a tu residencia?». «Estoy sugiriendo que consideremos todas las opciones. Podríamos vivir en Córdoba. Podríamos vivir aquí en Buenos Aires. Podríamos dividir nuestro tiempo entre ambos lugares». «Gabriel, eso suena maravilloso en teoría, pero en práctica, mis hijos están aquí, tu trabajo está en Córdoba, nuestras vidas están en lugares diferentes. Olivia, mi empresa prácticamente se dirige sola. Mis hijos son adultos independientes. Y en cuanto a tus hijos, Diego me dijo que ha estado preocupado por tu bienestar durante años. ¿No crees que te vería más feliz viviendo con alguien que te ama que viviendo sola?». Esa noche, después de que Gabriel se fuera, Olivia llamó a Carmen en España. «Carmen, necesito hacerte una pregunta muy seria». «¿Qué pasa, mamá?». «Si yo decidiera mudarme a Córdoba para estar con Gabriel, ¿cómo te sentirías?». El silencio del otro lado de la línea fue largo. «Mamá, ¿estás hablando de casarte?». «Estoy hablando de construir una vida con él. No sé si eso significa matrimonio formal o simplemente vivir juntos, pero sí significa dejar Buenos Aires. Mamá, durante toda mi vida te he visto sacrificar tus propios deseos por nosotros, por papá, por todos excepto por ti misma. Si este hombre te hace feliz, si estar con él te da propósito y alegría, entonces tienes mi bendición completa». La conversación con Miguel fue más complicada. Él seguía siendo escéptico sobre toda la situación. «Mamá, solo te pido que te tomes tiempo para pensarlo. Este hombre apareció en tu vida de manera muy dramática, y las emociones están muy intensas. Pero ¿qué pasa en 6 meses cuando la novedad se desgaste?». «Miguel, he estado pensando en él durante 60 años. No creo que 6 meses de vida real vayan a cambiar eso». «Pero mamá, no lo conoces realmente. Conoces al joven que fue, y conoces al hombre que está tratando de impresionarte ahora. Pero no conoces cómo es en el día a día, cómo maneja el estrés, cómo reacciona cuando las cosas no van bien». Las preocupaciones de Miguel resonaron en Olivia.
Había estado tan envuelta en la magia del reencuentro que no había considerado los aspectos prácticos de construir una vida con alguien a quien en muchos sentidos estaba conociendo por primera vez. Decidió que necesitaba poner a prueba su relación con Gabriel de manera más realista. En lugar de solo encuentros románticos para caminar y cenar, necesitaba ver cómo funcionaban juntos en situaciones cotidianas. Gabriel, le dijo al día siguiente, quiero proponerte algo. ¿Qué? Quédate aquí en Buenos Aires por una semana, no en un hotel sino aquí, en la casa. Vivamos juntos realmente, con todas las pequeñas irritaciones y rutinas que eso implica. Si vamos a considerar un futuro juntos, necesitamos saber si podemos manejar la realidad, no solo la fantasía. Gabriel sonrió. ¿Estás segura de que estás lista para eso? No estoy segura de nada. Pero a nuestra edad, no tenemos el lujo de cortejarnos durante años antes de tomar decisiones importantes. Está bien. Pero con una condición. ¿Cuál? Después de esa semana aquí, vienes conmigo a Córdoba por una semana. Conoces mi casa, mi rutina, mis amigos. Vemos cómo te sientes en mi mundo. Era un plan que asustaba a Olivia tanto como la emocionaba. En 2 semanas tendría que tomar la decisión más importante de su vida. Si a los 78 años estaba dispuesta a apostar todo por un amor que había estado dormido durante 60 años. Acepto, dijo tomando la mano de Gabriel. Pero Gabriel, necesito que entiendas algo. ¿Qué? Si esto no funciona, si descubrimos que somos demasiado diferentes o demasiado viejos para empezar de nuevo, no quiero que sea un final dramático. Quiero que sigamos siendo amigos, que valoremos lo que hemos compartido, sin amargura. Olivia, si hemos esperado 60 años para esta oportunidad, creo que podemos darnos 2 semanas para hacerlo bien. Esa noche, mientras preparaba la habitación de huéspedes para Gabriel, Olivia se dio cuenta de que estaba a punto de embarcarse en la prueba final de su nueva vida. Durante meses había estado hablando de ser valiente, de tomar riesgos, de no vivir con arrepentimientos. Ahora era el momento de demostrar si realmente podía hacerlo. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.